Hola, ¿alguna vez se han preguntado qué pasa cuando las cosas salen mal? Cuando alguien sufre un daño, ¿quién paga los platos rotos? Bueno, en el mundo del derecho a eso se le llama responsabilidad, que no es otra cosa que la obligación de hacerse cargo. Y como vamos a ver, este concepto aparece en los lugares más inesperados. A ver, imaginen esta escena tan común. Una persona va de compras, el piso está mojado, no hay ningún cartel de advertencia y ¡zas! Termina en el suelo. ¿Fue mala suerte, un simple descuido o es el centro comercial el que tiene que responder? Bueno, la respuesta legal a esta pregunta es, justamente, la clave de todo nuestro análisis de hoy. Este es nuestro recorrido para los próximos minutos. Empezamos en lugares públicos, como un shopping. De ahí saltamos al mundo digital. Después, vamos a ver qué pasa cuando el responsable es un grupo anónimo y cerramos todo en el campo de juego, hablando de la responsabilidad en los deportes. Muy bien, vamos con el primer punto. Volvamos al ejemplo del centro comercial. Detrás de ese resbalón, que parece algo tan simple, se esconde un principio legal potentísimo que nos protege como consumidores, incluso sin que nos demos cuenta. Y acá está el concepto clave, el deber de seguridad. Esto viene de las leyes de defensa del consumidor, y básicamente lo que dice es que las empresas tienen que garantizar que sus locales sean seguros. O sea, su trabajo no es solo vender cosas, sino crear un entorno que no ponga en riesgo a nadie. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque este deber es mucho más amplio de lo que uno cree. No empieza cuando se paga en la caja, no. Empieza en el mismísimo instante en que una persona cruza la puerta del local. Desde ese segundo ya se considera consumidor y la protección lo cubre durante toda su visita, incluyendo por ejemplo los estacionamientos. Esta frase lo resume perfecto. La responsabilidad es total. Y esto llega a un punto que a muchos les sorprende. Si a alguien le roban el auto del estacionamiento gratuito del shopping, la empresa es responsable. ¿Por qué? Porque la ley lo ve así. Ese estacionamiento no es un regalo, es un servicio extra que ofrecen para que la gente vaya a comprar, y por lo tanto, también está cubierto por este deber de seguridad. Bueno, dejemos los espacios físicos y metámonos en el ciberespacio, un lugar donde la responsabilidad se vuelve mucho más resbaladiza. Si un buscador de Internet nos lleva a una página con contenido falso o dañino, ¿quién responde? ¿El que escribió eso o la plataforma que nos lo mostró? En Argentina, este tema es un verdadero campo de batalla legal. El problema principal es que no hay una ley específica que diga qué hacer. Entonces, ¿qué pasó? Los jueces y los expertos tuvieron que desarrollar dos teorías completamente opuestas para decidir cuándo los gigantes de Internet son responsables. Por un lado está la postura del factor objetivo. Los que la defienden dicen, miren, los buscadores ganan muchísimo dinero con una actividad que, en sí misma, crea un riesgo al difundir información masivamente. Así que deben hacerse cargo. Por otro lado está la teoría del factor subjetivo, que dice, no, momento, los buscadores son como carteros o bibliotecarios, simples intermediarios. Según esta visión, solo son responsables si alguien les avisa formalmente que un contenido es ilegal, y ellos, a pesar de saberlo, no hacen nada para sacarlo. Y ahora nos metemos en una de las áreas más curiosas y fascinantes del derecho. ¿Qué pasa cuando el daño lo causa una persona dentro de un grupo, pero es imposible saber quién fue exactamente? Piensen en algo que cae de un edificio con muchos departamentos, o un destrozo en medio de una manifestación. Bueno, acá es donde entra en juego la responsabilidad colectiva. Entonces, para que la ley pueda decir, ok, acá responde todo el grupo, no es así nomás. Se tienen que dar sí o sí estas 4 condiciones. Primero, que exista un grupo identificable. Segundo, que le causen un daño a alguien de afuera. Tercero, y esto es clave, que sea imposible saber cuál de todos fue. Y cuarto, que haya una conexión clara entre lo que hizo el grupo y el daño provocado. El Código Civil y Comercial argentino nos plantea 3 escenarios. El primero, el del artículo 1760. Es el caso clásico. Cae una maceta de un edificio y no se sabe de qué balcón. Responden todos los que viven en esa parte del edificio. El segundo, el 1761, es cuando un miembro anónimo de un grupo causa un daño. De nuevo, responden todos. Pero presten mucha atención al tercer caso, el del artículo 1762, porque acá la ley se pone muy estricta y cambia las reglas del juego. Y acá está el detalle que lo cambia todo. En una actividad de grupo que es peligrosa en sí misma, como los disturbios de una hinchada de fútbol, si se identifica a la persona que, por ejemplo, tiró una piedra, el resto de los miembros no se salva. La ley es así de dura porque considera que el simple hecho de participar en esa actividad de riesgo ya te hace responsable.
La única forma de zafar es demostrar que no se formaba parte de ese grupo. Y para nuestro último tema, nos vamos a la cancha. En los deportes, sobre todo en los de contacto, siempre hay riesgos. Un jugador se lesiona. ¿Es un gaje del oficio? ¿Algo que simplemente pasa? ¿O alguien tiene que responder por eso? La ley acá tiene que trazar una línea muy fina. La justicia, con el tiempo, ha aprendido a diferenciar dos situaciones muy claras. Por un lado está lo que se llama el riesgo aceptado. Son los golpes, las caídas, las lesiones que son parte normal del juego. Quien decide jugar sabe que eso puede pasar y lo acepta. Pero, por otro lado, está la conducta excesiva. Y esto es otra cosa. Esto es cuando un jugador rompe las reglas de forma violenta y con intención de lastimar. Un puñetazo, una patada a un rival en el piso, eso claramente ya no es parte del juego. En resumen, el principio es este. Cuando se practica un deporte, se da un consentimiento para asumir los riesgos normales de esa actividad. Pero ojo, ese consentimiento no es un cheque en blanco, no cubre actos malintencionados o de una imprudencia total que van en contra del espíritu del juego. En esos casos, la responsabilidad legal entra a la cancha. Como vimos, desde un simple resbalón hasta una falta en un partido, el derecho siempre busca equilibrar la balanza y proteger a las personas. Pero el mundo no para de cambiar, y eso nos deja una pregunta abierta. Con la inteligencia artificial, los autos que se manejan solos y las nuevas realidades virtuales, ¿cuáles serán los próximos desafíos para definir quién es responsable cuando las cosas, inevitablemente, salgan mal?